Bueno, hermanos y hermanas, siguiendo con el tema, bueno, bienvenidos a los que se acaban de integrar. Bienvenidos. Vamos a continuar con la cuarta clase sobre esta serie llamada Un testimonio de amor, que está abarcando todo el tema del evangelismo, de la evangelización, y hemos venido, creo que traten de ver estas cuatro clases que hemos tenido como una especie de círculo, porque empezamos con Juan 13:34 estableciendo la base del amor. Decíamos que para un evangelismo bíblico la base es el amor, porque el amor que Jesús nos modeló es el amor que somos responsabilizados a otorgar, a modelar, a vivir de manera genuina para nuestro prójimo. Y a partir de ahí fuimos avanzando en el círculo a empezar a tocar todos esos clichés en el evangelismo con el que veníamos siendo enseñados. ¿Cómo es el evangelismo? ¿Cómo se definía el evangelismo? ¿Qué se hacía o qué métodos incluía lo del evangelismo? Entonces fuimos viendo como la fórmula para entregar tratados. De ahí fuimos tocando esas partes y vimos por qué no es tan prudente de entrada decirle a la gente inconversa: mira, si te morí hoy, ¿para dónde crees que te vas? Y evidentemente la respuesta nunca va a ser el infierno, porque la gente tiene un concepto muy irreal de su salud espiritual delante de Dios. Ya lo vimos la semana pasada. Y fuimos tocando estas partes de, ok, sí, ya vimos que no se trata de presentar de un solo el regalo o de hacerle o de presentar a un Jesús que de entrada eh, no es el de la gran comisión. O sea, no es un Jesús que está llamando al arrepentimiento, sino un Jesús que está ofreciendo regalos a diestra y siniestra solo con tal de mendigar un sí acepto de parte del pecador. Pero no ese es el evangelismo. Entonces fuimos botando esas malas murallas que el evangelismo tradicional usualmente deja. Vimos el concepto de ganar almas, que es algo bíblico, pero entendido en su contexto ya cobra otro sentido. El concepto de ganar almas es algo que requiere sabiduría. ¿Por qué? Porque para usted ser un instrumento que presente el evangelio a un inconverso se necesita mucha estrategia, mucha sabiduría y palabras adecuadas, sobre todo en la trinchera donde Dios le ha puesto a usted. Y digo trinchera porque esto se trata de un lenguaje militar. El evangelismo, la gran comisión tiene que ver con algo espiritual que está sucediendo siempre. La lucha no es contra carne ni sangre. Recuerde, en el mundo de las potestades, las tinieblas, las huestes de maldad, todas aquellas almas que se deleitan sin Cristo están ciegas, están engañadas a sí mismas, y la responsabilidad de Jesús es ser canales, ser instrumentos que prediquen el evangelio, que entendemos que la fe es por el oír y el oír es la palabra. La palabra tiene que ser expuesta a los oídos del pecador para que a través de esos, en la voluntad divina, el Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento a los pecadores que escuchan la palabra. Entonces, ya vimos todo lo que implica ganar almas, ya vimos los textos que usualmente se citan para aceptar a Cristo en el corazón, que ya es otro contexto, otra frase que ya desglosamos la semana pasada, que básicamente consistía en el contexto. El texto de Romanos le dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Él resucitó de los muertos, en tu corazón serás salvo. Pero tiene un contexto. Ya vimos qué dice el pasaje, ya vimos qué dice antes y qué dice después. Tiene un contexto. Entonces, no es que el acto de confesar automáticamente o de manera mágica ya me hace parte del redil de Dios. No. Confesar con nuestros labios es el resultado de algo que ya pasó por dentro. Y les traía a la memoria el ejemplo del bautismo. El bautismo nos salva, claro está, pero el acto del bautismo, cuando dice sepultado con Cristo y resucitado a una nueva vida, es representar de manera pública y externa algo que ya pasó por dentro. Entonces, la idea de confesar con nuestros labios es, sí, yo confieso, yo puedo anunciar genuinamente que Cristo es mi Señor y es mi Salvador, porque ya he creído primero por dentro, ya hubo una obra de manera interna. Y
Por consecuencia, mis obras también van a ir acorde a eso, porque no puede haber una incongruencia y por eso nos fuimos a este pasaje de Apocalipsis. Porque pasa que en las iglesias están llenas de personas que confiesan con su boca que Jesús es el Señor, pero no como resultado de creer en el corazón, sino por una mera tradición. Y ahí es donde el evangelismo a veces se distorsiona, porque no se trata de repetir un discurso para pertenecer a, y es ahí es donde el evangelismo es o necesita ser corregido. Entonces ya después de eso vimos todo lo que ese texto de Romanos 10 del 5 al 13 sigue diciendo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Ya vimos todo esto. Y eh, habíamos llegado a la conclusión de qué es lo que hay que hacer entonces, cuál debe ser el gancho, cuál debe ser el primer paso o el tema necesario para presentar el Evangelio. Hay que hacerle entender al pecador que no está bien delante del Señor. Es a esa conclusión habíamos llegado, porque la gente se cree buena, la gente que tiene todo piensa que ya no necesita otra cosa, piensa que ya no necesita que algo se le añada. Entonces, ¿cómo le voy a presentar el Evangelio a alguien que ya lo tiene todo? Ah, ahí está la verdadera pregunta. Entonces hay que hacerle reaccionar en la necesidad de arrepentimiento que esta persona tiene delante de Dios y hacerle caer en cuenta, no, tú no estás bien delante de Dios. Entonces, hoy les presto la guitarra a ustedes. Fuimos a este pasaje de Apocalipsis 3, del 14 al 21, porque este es otro de los textos que se ocupa para el evangelismo. Ya ve, miren, en el versículo 20 Jesús está hablando y dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré y él conmigo, como si Jesús estuviera mendigando nuestro amor. Él está esperando que abramos la puerta de nuestro corazón para que le recibamos, porque él es un caballero, él no va a botar la puerta, él va a esperar a que nosotros consideremos la decisión y él es tan amoroso, él es tan lleno de amor, él es tan lleno de misericordia y lleno de bondad que él va a esperar a que usted tome la decisión porque él está esperando a la puerta de su corazón y está llamando. Pero ¿qué decíamos respecto a ese texto? ¿Cómo ustedes me lo explicarían con sus palabras? No, que amarrarlo. Sí, gracias, hermano. Básicamente decíamos otra vez que por eso la semana pasada les mencionaba ya al final que íbamos a entender un poquito más de este contexto porque hay mucho que absorber, pero para llegar al versículo 21 es necesario entender un poco del contexto histórico de Apocalipsis 3:20, pero más que todo de la iglesia de la Odisea. Entonces, empecemos con a quién va dirigido, evidentemente a la iglesia de la Odisea. Entonces, si bien es cierto, en una iglesia se supone que debe de haber creyentes que han sido salvados por el Señor Jesucristo, hay algo que este mensaje nos está diciendo, que ya lo vamos a ir a ver en su momento, pero de entrada se entiende que son creyentes de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, a quienes Juan les está escribiendo de parte de Jesucristo mismo. Entonces, se daba por sentado que confesaban públicamente que Cristo era su Señor y creían. Evidentemente, según lo que estamos viendo aquí, no se estaban sometiendo a su señorío porque hay ciertas cualidades y ciertos juegos de palabras. Por eso le digo, preste la atención a las palabras y a la manera en la que la Biblia habla, porque nunca es casualidad cada contexto. Entonces, eh, lo que estaba diciendo la hermana, Jesucristo aquí está haciendo un llamado. La pregunta aquí es qué clase de llamado, y eso es lo que quiero que le preste atención, porque aquí hay implicado una advertencia, dijimos la vez pasada, no es tanto que Dios esté mendigando amor, como diciendo, papito, aquí estoy en la puerta, abrime, por favor, me está aquí, le hace un poco la broma, aquí está afuera, aquí está el lado, y este lado, déjame entrar, por favor. Dice, pero no, o sea, si leemos realmente cómo Jesús está diciendo las cosas, es más una advertencia de juicio y un llamado al arrepentimiento que una súplica de amor. Ahora, ¿qué pasaba en la Odisea en ese momento? La Odisea, para ese momento de la historia, era una provincia donde había mucho comercio y la Odisea se caracterizaba por tres áreas en su industria donde se destacaba.
Ellos prestaban mucho dinero, que en ese momento se traducía en oro, plata, bronce y piedras preciosas. Había en la Odisea esa industria de préstamo de dinero porque había mucho oro. Había mucha lana también, esa era la segunda área. Había mucha lana. Entonces, si usted quería buena vestimenta, bueno, vestimenta lujosa, seda, lino fino, etcétera, etcétera, en la Odisea se encontraba. En la Odisea se encontraba. Entonces, y una tercera área que la Odisea tenía, donde fue muy conocida, es en el área de la medicina. ¿Por qué? Porque en la región de la Odisea se podía extraer el colirio. ¿Qué es el colirio? El colirio era una solución líquida y saludable para los ojos. Y es interesante porque todo lo que yo le acabo de mencionar eran tres áreas en las que la Odisea, no estoy hablando solo de la iglesia, sino toda la región de la Odisea se jactaba. Si de algo se enorgullecía la región de la Odisea de tener estas tres industrias en su mano. El área del oro, el área de la vestimenta y el área del colirio, de la medicina para los ojos. Entonces, ¿había algo más? Si bien es cierto, pongámosle, si nos ponemos a pensar en cada uno de los municipios donde nosotros vivimos, o de los distritos que le llaman hoy, eh, creo que usted que vive donde vive puede enlistar una serie de ventajas y desventajas que la zona donde vive tiene. Por ejemplo, ahí en Soyapango yo le podría decir, Soyapango es una zona industrial, donde ahí usted ve a la gente de muy dudosa procedencia a veces por el semblante que tienen, porque hay un contexto pasado donde la gente de este distrito no era monedita de oro, digamos. Sin embargo, Soyapango siempre fue positivamente conocido por ser un municipio industrial, donde hay business. Si ustedes se fijan, Soyapango es una zona donde abundan los centros comerciales, porque la gente compra, es consumista, es consumidora. Pero, ¿cuál es cuál es la parte negativa de esto? El tráfico, la sobrepoblación y un montón de cosas que yo podría listarle. Entonces, hay pros y hay contras en el lugar donde yo vivo, por ejemplo. Eh, pero, ¿qué pasaba en la Odisea? La Odisea ya enlistamos las cosas buenas, pero había algo en particular que a la gente no le gustaba de la Odisea. ¿Qué pasaba en la Odisea? Que había una fuente de agua que no era potable. Era una fuente de agua un poco sucia y poco adecuada para la región. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Según la historia, para ese momento en la Odisea se construyó un acueducto subterráneo, básicamente un sistema de alcantarillado, si lo puede ver así. Entonces, las tres industrias y añadido a esta parte negativa, este suministro inadecuado de agua potable formaba parte del contexto de la Odisea. ¿Por qué le digo todos estos detalles? Porque cuando usted ya entiende todos estos detalles y vuelve a leer Apocalipsis 3 del 14 al 22, usted va a entender las referencias por donde está atacando Jesucristo a la iglesia que estaba pensando que estaba haciendo bien las cosas. Entonces, la iglesia se cree que comenzó por el ministerio de Epafras, que era un discípulo de Pablo, mientras Pablo se estaba dedicando al ministerio ahí en Éfeso. Eso está en Colosenses 1:7. Se tiene registrado que Pablo nunca visitó la iglesia en la Odisea, pero sí supo de ella. Entonces, ya con toda esta información, volvamos a leer Apocalipsis 3:14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén, el testigo de todos estos calificativos es para referirse a Jesucristo. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras. Eso de entrada nos hace ver la preciosa omnisciencia del Señor. Al Señor no se le podía escapar nada. Yo conozco tus obras. Y ojo, según Romanos, las buenas obras a las que somos llamados deben ser el resultado de algo genuino. Somos llamados a buenas obras. Entonces, las buenas obras son una pista, una evidencia de algo que ya está pasando por dentro. Pero imagínense, diferente hubiera sido
si Jesucristo le ha dicho, yo conozco tus buenas obras, pero no, está diciendo, iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras. Y aquí empieza, que ni eres frío ni caliente. Me quiero detener ahí porque ahí entre frío y caliente le dice que es tibio. Y esto hay otra cosa que hay que entender. Cerca de la Odisea estaba otra región que se llamaba Hierápolis. ¿Qué pasaba en Hierápolis? Era una región donde había aguas termales. En Hierápolis había aguas termales. Por ejemplo, de la ciudad de Colosas se dice que habían manantiales montañosos. O sea, y eran regiones que estaban cerca, Colosas, Hierápolis y la Odisea. Si se me pierde un poquito, ahí al final de algunas Biblias hay mapas en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Juan en el Apocalipsis. O sea, ahí se va a ubicar usted en las regiones donde los mapas de la Biblia dicen que están estas ciudades. Los mapas no están por gusto, hermanos. Entonces, sí, valga el comercial, ¿no? Los mapas no están por gusto, hermano. Siempre me gusta recordar. Los mapas no están por gusto. Entonces, eh, ¿qué pasa con Hierápolis y Colosas? Bueno, sus tierras estaban ricas en aguas y manantiales puros. En cambio, la Odisea tenía agua chuca, en el buen salvadoreño, y por ende, por la temperatura de esa agua sucia, estaba tibia. Ni siquiera estaba hirviendo, ni siquiera estaba helada. Era un agua tibia. Entonces, esa agua tibia pasaba por estos acueductos subterráneos. ¿Y qué pasaba? La Odisea ya era conocido por eso y así como mmm, para muchos no es extraño beber agua de chorro sin importar de dónde provenga, ¿verdad? Porque así fueron criados y ya se acostumbraron a tomar agua de chorro que no sea lo más saludable del mundo, por ejemplo. Hoy que existen los filtros, hoy que existe el agua cristal y etcétera, etcétera, pues ya estamos acostumbrados a un agua más potable. Pero ¿qué pasaba en estos tiempos? Habían visitantes en la Odisea que, bueno, agua de chorro, por darle un ejemplo, para adentro. No pasaba nada, pero ya sabían que no era la mejor agua. Entonces, habían visitantes en la Odisea que no estaban acostumbrados a consumir este tipo de agua. ¿Y qué pasaba cuando ingerían el agua y sentían esa peculiaridad, como quizás alguno de ustedes ha experimentado? Usted bien sabe cuando el agua que es potable no está tan potable. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Escupir inmediatamente. ¡Qué asco! ¿Verdad? Entonces, préstele atención a la imagen que Cristo está dándole a la iglesia en la Odisea. Está ocupando situaciones, imágenes cotidianas que pasaban en su región y le está tirando un megabombazo a la Odisea. Yo conozco tus obras, versículo 15. Ni eres frío, ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Creen ustedes que estaba dando a entender aquí? Señores, ustedes están sucios. Ustedes están resucios. O sea, su idea de iglesia, para mí, bajo mi perspectiva, es similar a un sistema de alcantarillado. Es un asco. Es un asco. Así de fuerte. O sea, su idea de fe para mí es un asco. Eso es lo que está tratando de decir. No, no está tratando, se lo está diciendo. Se lo está diciendo. La de vómito, o sea, ni siquiera te escupiré de mi boca, no. O sea, el nivel de repugnancia que está expresando aquí Juan es exactamente eso. O sea, ojalá fueras frío o caliente, pero como sos tibio, me das asco. Eso es lo que está diciendo. Bienvenidos. Eso es lo que está diciendo y eso es fuerte. Se lo está otra vez, pregunto, ¿se lo está diciendo a incrédulos? No, se lo está diciendo a una iglesia. Esa es la parte más chocante. Entonces, la iglesia en la Odisea no era frío por rechazar a Cristo abiertamente, porque se supone que lo estaban proclamando. Estaban confesando con su boca a medio mundo que eran creyentes en Jesucristo. Tampoco podían decir que eran calientes, no eran creyentes así, con un síndrome farisaico, es decir, de defender la ley y tener un celo espiritual todo fogoso. No eran ni uno ni lo otro. Y entonces, o sea, ojalá fueras por lo menos de estos extremos.
Pero el asco que está demostrando Cristo por esta iglesia es bien eh, difícil de digerir. Entonces, aquí lo que está dando a entender es que aunque habían miembros en la iglesia, estos miembros eran hipócritas y se estaban engañando a ellos mismos, y esto era nauseabundo para Cristo, porque aparentaban conocerlo, confesaban con su boca, pero no estaban creyendo, porque si hubieran creído, se hubieran sometido a su señorío. Y entonces se están engañando ellos mismos. Entonces siga leyendo ahí en Apocalipsis 3:16. Así puesto que eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú estás diciendo, ¿qué es lo que tú crees que eres? El que dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Si entendemos ya el contexto de la Odisea, esto tiene todo el sentido del mundo. Tengo oro, tengo lana, tengo colirio, o sea, tengo estas tres áreas cubiertas en mi región. Y aquí estoy, como iglesia yo me aferro a eso. O sea, somos la iglesia Gracia y Verdad, estamos en la zona del mágico, tenemos el mágico aquí, tenemos centros comerciales acá, tenemos aire acondicionado aquí, no tenemos necesidad de calor, estamos cerca de una zona segura, tenemos parqueo ahí, no tenemos necesidad de nada. Algo así estaban los de la Odisea. Estaban viendo beneficios externos. Pero ellos creían en Cristo. Entonces siga leyendo. Porque dice, soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Y miren la aterrizada que Cristo le da a esta iglesia. No sabes, o no has caído en cuenta, o necesito hacerte reaccionar que tu realidad es la siguiente. Eres un miserable. Y no solamente eres una iglesia miserable, eres una iglesia digna de lástima. Una iglesia digna de lástima. Y aparte de eso, ¿sabes qué más eres? Iglesia de la Odisea, eres una iglesia pobre. Eres una iglesia ciega. Eres una iglesia desnuda. O sea, aquí le tiró por todos lados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y aquí es donde yo quiero detenerme. Porque usualmente hay pastores con enseñanzas crudas como esta que se detienen hasta acá para atacar a su congregación, para hacerles este continuo, arrepiéntete, hijo del diablo, y no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, y la gente agarra este método para ir a compartir el evangelio de esta manera. Ya ves, ustedes son ciegos, miserables, hijos del diablo, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, sí, la idea del evangelismo es hacerle entender al pecador que necesita estar bien delante de Dios porque no lo está, porque él cree que está bien. Pero si tomamos en cuenta el modelo de Cristo, el mensaje a la iglesia de la Odisea no se termina hasta el versículo 17. Si Cristo está dando donde duele, es porque él mismo, y de hecho es algo que Carlos predicaba ayer, él mismo va a proporcionar la solución, él mismo va a proveer la salida, él mismo va a encargarse del asunto. ¿Por qué pasó? Tenía que hacer reaccionar a una iglesia que no estaba haciendo iglesia. Por lo tanto, y aquí complemento lo que la hermana Dina decía al inicio, si bien es cierto, es una carta dirigida a la iglesia, esta parte de Apocalipsis, pero nos damos cuenta que esta gente no era creyente. O sea, era una iglesia llena de incrédulos. Eso es lo chocante de este mensaje. Entonces, te aconsejo, versículo 18, te aconsejo que de mí mire todo lo que va a decir Jesús. Y ya teniendo en cuenta lo que ya vimos al inicio, tiene todo el sentido del mundo. Los laodicenses iban a entender rapidito estas referencias. Mire lo que Jesús les está diciendo. Te aconsejo entonces, dada que tu realidad es la que ya te acabo de decir, que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Que de mí compres vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Y también te aconsejo que de mí compres colirio, para ungir tus ojos y que puedas ver.
Jesús aquí, de manera muy creativa, si me lo preguntan, está usando todas aquellas áreas en las que los laodicenses se jactaban para darles donde les dolía y usar esta misma figura para decir, eso que ustedes pretenden buscar está en mí y yo les puedo ofrecer algo mejor que eso. Yo les puedo dar un oro como el que ustedes no conocen. Oro refinado por fuego para que ustedes se hagan ricos. Pero aquí no está hablando, hermanos y hermanas, de riquezas materiales. Porque evidentemente les está diciendo pobres, pero no pobres materialmente, eran pobres espirituales. Eran miserables espirituales, necesitaban saldar una deuda que no podían pagar. Y vea cómo la fórmula de la salvación y el evangelismo va entrando aquí. Les está haciendo reaccionar, les está presentando el problema, pero está ofreciendo una solución. Está ofreciendo un mensaje, un llamado, que es lo que decía la hermana. Entonces, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas, porque le acaba de decir que está desnuda, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, porque da pena. O sea, tu vida de iglesia está dando pena. Eso es lo que le está diciendo. Yo puedo proporcionarte lo necesario para cubrir esa vergüenza. Y sobre todo, colirio para ungir tus ojos, para sanar tus ojos, porque estás ciego. Te acaba de decir que está ciego. La iglesia ciega. Entonces, y todo esto que Jesús está proporcionando viene de Él. Él es la fuente. Vayan dándose cuenta de dónde, cómo es que Jesús está diciendo esto. O sea, este es Jesús mismo evangelizando a una iglesia. Entonces, otra vez, colirio para ungir tus ojos y que realmente puedas ver que no está bien, puedas darte cuenta que necesitas un Salvador, puedas ver que te estás engañando a ti mismo. Y mira cómo, y aquí tenemos otra vez un modelo de evangelismo que Jesús nos da. Versículo 19. Después de proporcionar una solución, Él procede a decir una realidad, una verdad. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Yo estoy más que seguro que los laodicenses, después de tremendas palabras, se sintieron eh, tocados. O sea, que viniera Juan y por revelación de Cristo, miren, aquí está un mensaje directo del Señor Jesucristo. Eh, yo creo que esto le choca a cualquiera, le choca a cualquiera, que realmente anhele. O sea, y aquí yo puedo ver probablemente una obra del Espíritu Santo, porque al menos en esta porción no se nos dice si la iglesia de la Odisea hizo caso, pero sí nos da la importancia del mensaje. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, eso es una realidad. El hecho de que Jesucristo mismo les estuviera pegando una arrastrada, haciéndoles reaccionar y proporcionándoles una solución, era una muestra de su amor, era una muestra de su bondad, era una muestra de su gracia. Entonces, la instrucción y el mandato aquí es claro. Sé pues celoso. O sea, hay que hacer bien las cosas, no mezclar cosas. Si pretender estar haciendo una cosa, pero estar haciendo otra, no, no, no. No se trata de esto. Sé celoso porque yo soy el que te he rescatado. Yo soy el que provee todo. Yo soy el que te hace perseverar. Yo voy a ser el que perfeccione la obra. Yo voy a ser el que te santifique. Yo voy a hacer todo para vos. Por lo tanto, eso exige un celo y eso es parte de lo que hablamos el domingo antepasado. Anhelar la santidad, porque ese es el llamado que desde el Antiguo Testamento Dios le hace a su pueblo. Sé pues celoso y paso número 2, arrepiéntete. Clarito, un llamado al arrepentimiento a una iglesia llena de incrédulos. Y entonces, vamos aquí. Cuando usted ya entiende todo esto, ya tiene en cuenta todo este contexto, lea el versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. O sea, yo aquí no estoy mendigando amor, no te estoy diciendo, déjame entrar, por favor, déjame entrar a tu corazón, quiero entrar, déjame entrar. No,
Cristo está diciendo, señores, esta es una advertencia. Yo estoy a la puerta llamándoles a arrepentimiento. Porque lo acaba de decir en el versículo anterior. O sea, no hay que desligar este versículo 20 del versículo 19. Yo estoy a la puerta y estoy llamando. Y estoy llamándoles. Es una advertencia. Y les ponía el ejemplo de lo que Jesús hace en la parábola del siervo que está esperando que venga su amo. O sea, el amo deja a sus siervos a cargo de su casa, de su morada, y lo que espera el amo es que cuando él regrese, el mayordomo le abra la puerta y encuentre todo en orden, pues, como él se lo ordenó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mayordomo escucha que su amo está tocando a la puerta, que él, lo más obvio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abrirle, abrirle. O sea, ahí viene mi amo, entonces tengo que abrirle para que entre. Que al final la casa es de él. Entonces, esta es la figura que Jesús está usando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, y aquí amarro lo que decía la hermana Jenny, si alguien oye mi voz, esa es mi oveja. Esa es mi oveja. Si alguien oye mi voz, si alguien es capaz de entender lo que estoy tratando de decirles a través de esta realidad que no han captado, si alguien oye mi voz y abre la puerta, si reacciona, si cambia, si se arrepiente, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No es una cena literal, es que hay, eso es un caballero y veníamos a almorzar café con pupusas. No está hablando de eso. Lo que está tratando de decir es una comunión, es una cercanía, porque la gente de la Odisea pensaba que tenían una relación con Cristo cuando en realidad se estaban comportando como incrédulos, entonces no había relación alguna más que enemistad. Entonces Cristo está diciendo, señores, si ustedes oyen mi voz y se arrepienten, va a haber comunión, va a haber salvación. Gracias, gracias. Y fíjense qué interesante, porque aunque esto ya pasó hace mucho tiempo, este es un gran machetazo para nosotros, porque esto debe hacernos reaccionar. Y traigo a colación y ya quiero escucharlo a ustedes. Eh, ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con el tema del evangelismo? Bueno, claro que es un gran modelo, pero otra vez, hermanos, de aquí por eso les decía, aquí quiero dar la vuelta completa al círculo que hemos visto. Si en la primera parte vimos que el fundamento es el amor, procedimos a agarrar las frases clichés del evangelismo y amarrarlas a su contexto, nos movimos a la pregunta de, ok, ¿conocemos nosotros de manera individual como miembros de Gracia y Verdad el Evangelio? ¿Cómo usted podría definir bíblicamente? No estoy diciendo que repita un mismo discurso de manera con punto y coma, pero sí, que sí me sepa explicar, sin decir herejías, qué es el Evangelio. O sea, básicamente quién es Cristo y lo que Él tuvo que hacer. O sea, cómo, esto ya nos debe de poner a pensar en este punto si conocemos el Evangelio. Porque ese es el punto. ¿Por qué le digo esto? Y por qué le digo que aquí es donde yo quiero darle vuelta al círculo? Porque aquí quiero volver al tema del amor que hablábamos al inicio. Un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús, que se amen unos a otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces, si amar al prójimo implica la gran comisión donde Jesús también nos encargó a usted y a mí, vayan, hagan discípulos, bautícenos, enséñenles las cosas que yo les enseñé ya a ustedes, estoy parafraseando, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Piensen por un momento en eso. Entonces, la responsabilidad de usted y la mía es entender, eso es lo básico, hermano, entender el Evangelio. Que, y lo decía, lástima que no está la hermana Rosny, y cómo se llama, y esto es lo vital aquí, porque si usted no sabe definir el Evangelio, ¿qué pretende ir a predicarle a los incrédulos? Y, o sea, de verdad, en todas las clases he sido insistente con esto. Si usted no puede definirme el Evangelio o presentarme el Evangelio si yo fuera un incrédulo, eh, hay que corregir eso. Hay que corregir eso. O sea, yo como pecador, necesito que alguno de ustedes, o que todos ustedes más bien, yo como pecador necesito que usted me recuerde el Evangelio.
Y aquí voy a dar un adelanto de parte de lo que nuestro hermano Mario Estrada va a venir a exponer el otro año si Dios nos da vida. ¿Por qué el Evangelio es importante ya dentro de la iglesia? Porque una de las ideas más torcidas que existe en el mundo cristiano es creer que el Evangelio, este Evangelio, hablar de Jesús murió en la cruz por ti y si te morís hoy te vas a ir por el cielo o para el infierno. Entonces te sigue la oración y vas a ser salvo. No, es más, la gente piensa que todo ese escenario es un paso de iniciación, que el Evangelio yo lo necesito entender una vez y para siempre, y una vez que ya estoy en iglesia, eso lo dejo ahí atrás. Entonces, yo ya no necesito saber que Cristo murió por mí, porque eso fue un discurso de escuela bíblica, ya me bauticé, ya lo dije, entonces ya no lo necesito. Hoy necesito conocer de otros temas teológicos. Y ese es el peor error que podemos cometer como creyentes. Porque dentro del redil, ya dentro de la iglesia, de nuestra vida de iglesia, el Evangelio se recuerda todos los días. Porque usted se va a ir dando cuenta que el Evangelio va a calarle en cada área de su vida. Matrimonio, relaciones, trabajo, luchas internas con el pecado, luchas externas con el pecado, reacciones airadas, tantas cosas donde el Evangelio sí le produce una necesidad y sí le lleva a recordar. O sea, hermano Jonathan, usted me está diciendo que me tengo que arrepentir todos los días de mis pecados. No, le estoy dando a entender que ahora que Cristo ya le salvó, el Evangelio le está sirviendo a usted el recordatorio de que no vale la pena volver atrás. Porque van a haber muchas situaciones que usted va a querer volver atrás. Y el Evangelio va a ser el ancla que lo mantenga firme, es decir, no, yo necesito mantenerme aquí. Pero si usted no me puede definir el Evangelio, hay un problema si usted pretende hacer evangelismo. Si usted anhela, desea, y de verdad yo espero que sí, que Gracia y Verdad sea una iglesia que evangelice, entonces es hora de empezar a trabajar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y empezar a ver de qué maneras nosotros vamos a presentar el Evangelio. Y aquí es donde yo me muevo a la parte del amor. Vuelvo al inicio. Porque aquí ya hablamos del testimonio individual. Ya hemos visto cómo de manera individual Dios nos ha rescatado, todos tenemos una historia, ya vimos de manera clara a qué se refiere yo acepté a Cristo allá el 25 de mayo de 1992. O sea, ya vimos que o sea, no se trata de eso, no se trata de fechar mi nuevo nacimiento, se trata de qué es lo que ha estado pasando desde ese entonces. Ese es el. Porque si te podés la fecha de tu nuevo nacimiento, pero seguís siendo el mismo de ese punto hasta hoy, probablemente seas un laodicense. Entonces, quiero solamente dar 5 maneras en las que nos es necesario, hermanos, dar un testimonio colectivo. Ya no estoy hablando de testimonio individual. Ya eso ya lo hemos estado viendo. Ahora es necesario entender que de manera colectiva, todos nosotros juntos necesitamos tener un testimonio que sirva de evangelismo al mundo allá afuera. Porque, ¿cómo es que un montón de pecadores reunidos, celebrando su vida de iglesia, pueden hacer evangelismo? Sí se puede. Porque hay áreas, hay evidencias que la gente observa cuando la iglesia se comporta, cuando un grupo de ustedes va a comer a cierto lado, cuando otros socializan en otra parte. O sea, hay áreas, hay maneras, hay evidencias. Entonces, que pueden potenciar el evangelismo. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto en la práctica? Hay 5 formas. Número 1, el despliegue de unidad. El despliegue de unidad. Esta palabra yo se la he venido repitiendo hasta el cansancio porque es necesario. La unidad, amados hermanos, es el testimonio, uno de los testimonios más poderosos entre los cristianos. Porque la gente allá afuera que está observando puede ver la evidencia del poder de Dios que no pueden ver en nuestras vidas como individuos. Al menos no todos. No todos los que están en el trabajo de Javi pueden saber cómo es mi vida en mi casa y en mi trabajo. No todos
No todos mis vecinos pueden saber la vida de alguno de ustedes, que evidentemente no están cerca. Pero cuando hay algo aquí, por ejemplo, vaya pensando en toda esta gente que está aquí alrededor, desde los vigilantes, los universitarios que están aquí, la gente del subway, la gente del estadio incluso. Ahorita que ya viene Shakira, podría ser una buena tarea. Piénselo, porque otra vez nuestra unidad en el Evangelio sí testifica de Cristo y de su amor. ¿Y eso cómo se ve? Piensa en sus relaciones. Piensa en sus relaciones con los demás en primer lugar dentro de la iglesia. Ojo, piense en sus relaciones con los demás dentro de la iglesia para punto de partida. Que no pretendamos tener un buen testimonio colectivo si entre nosotros no nos podemos llevar bien. Si entre nosotros hay grietas, si entre nosotros solo hay un hola, adiós, Dios te bendiga, amén. Es necesario reforzar relaciones ya, o sea, ya, hermanos, ya. Y gracias, verdad, ya tiene 8 años. O sea, estos son pasos que ya son básicos y necesarios para comenzar. Nuestras relaciones dentro de la iglesia deben tener un impacto. Va mucho más allá de afinidad, y eso ya lo vimos antes. Puede impactar la reputación de Cristo en esta área de la ciudad de San Salvador. Piénselo muy bien. Pero si la gente de afuera no está viendo unidad en nosotros, esto de verdad debe ponernos a pensar. De verdad debe ponernos a pensar. Manera número 2, el despliegue de amor. Ya vimos despliegue de unidad, despliegue de amor. Porque lo que nos caracteriza como creyentes ante los ojos del mundo, que es más que la sana doctrina, más que la adoración apasionada, ¿qué tiene que ser? El amor. El amor. Juan 13, 34 y 35. Hermanos, aquí me parafraseo primero a los Corintios 13. Nosotros podemos hacer campañas evangelísticas, contratar a alguien como Billy Graham, armar una tarima y tapar la calle de aquí de la Olímpica, evangelizar a todos los verecundos que vayan a ver a Shakira, entregar tratados. No estoy satanizando la música de Shakira, valga la aclaración, no lo estoy mandando al infierno por ir a Shakira, pero medítelo. Sí, antes de que se me agarre en pleito ajeno. No, entonces, podemos hacer todo eso en el nombre de Cristo. Es decir, que estamos proclamando un mensaje de amor, hacer transmisiones en vivo en TikTok, en Instagram, y etcétera, etcétera. Si no hay amor, si hacemos todas estas actividades, pero si entre nosotros no hay amor, ¿se da cuenta? O sea, aquí, ajá. Vaya, entonces, vaya, entonces, y aquí, y algo que señalaba la hermana Evelyn, o sea, esto puede calar incluso entre las iglesias de sana doctrina, porque de nada sirve predicar los mejores sermones bíblicos y bien apegados a su contexto y todo esto, pero si no hay un amor del que está predicando hacia las ovejas, ni de las ovejas hacia el que está predicando, no sirve de nada nuestra vida de iglesia, no sirve de nada pretender hacer un evangelismo. Es necesario pulir esto básico entre nosotros, porque lo que va a ver la gente afuera es lo que ya debería de estar pasando adentro. Es la misma fórmula, hermanos. Vamos a mostrar y a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, porque ya hemos creído y esa convicción ya nos transformó en el amor de Él. Entonces, y para terminar esta idea, más que sana doctrina, más que los mejores músicos, más que la adoración apasionada, la mejor orquesta que podamos tener, tenemos que evaluar cómo nos estamos amando. Porque cuando hay amor, hay un resultado que vamos a ir viendo. ¿Qué vas a decir, hermano? Sí, ahí suena el discurso de la Odisea. O sea, y ahí está hay que es un tema bien difícil, hermano. O sea, realmente, gracias, hermano, de verdad. Gracias por hacernos reaccionar. No, pero es que de verdad es cierto. O sea, y vamos a seguir todavía porque esto sigue, hermanos, si Dios permite, ya para el siguiente jueves. Pero otra vez, es que es bien chocante cuando la palabra misma nos hace ver que
al menos el cristianismo que pretendemos estar viviendo no es suficiente o tan siquiera lo que se requiere básicamente para hacer una gran comisión como se nos ha encomendado. Y esto debe poner nuestras barbas en remojo otra vez. Y este círculo le vamos a dar una tercera vuelta para hablar del amor, porque ya otra vez es necesario, y qué bueno que tocaste el texto de Juan 17, de cómo Cristo ora por la unidad de los que van a creer en la palabra del Evangelio, porque amor y unidad van de la mano, porque otra vez, como el mundo, quiero que lo vea de esta manera, eh, cuando nos amamos unos a otros bíblicamente, esto resulta en buenas obras. Ya vimos ese complemento que entre Santiago y Pablo, que la fe sin las obras es muerta. Eh, y Mateo 5:16, Jesús estaba diciendo que nuestra luz alumbre delante de los hombres con el propósito de que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Entonces, las buenas obras, según Jesús, de sus discípulos, son esa ventana a través del cual el mundo está viendo y glorificando al Señor. Y para nosotros, ¿cómo es eso? Y aquí amarro lo que decía mi hermano Mateo. Porque a veces como que estos pasajes son un poco difíciles de entender? O sea, yo vengo aquí y le digo, hermano, yo tengo un amor allá por el mundo incrédulo. De verdad, yo puedo afirmarle, yo amo al mundo. O sea, yo amo al mundo porque me cargan los incrédulos, porque necesitan eh, escuchar el Evangelio. Ese discurso está, pero perfecto. Si usted ama al mundo en ese sentido, porque le carga que esta gente no venga a Cristo, pero si usted no está amando a los hermanos de la iglesia o no ama a la iglesia, no está haciendo nada. Por eso es que en palabras de Cristo es necesario que refuerce su amor por la iglesia para que refuerce su amor por el mundo. Esa es la idea. Porque usted no me puede decir que ama a los de afuera si no ama a los de adentro. No puede amar a los de afuera si no ama a los de adentro. Si no se le olvidó Juan 13:34 y 35. No puede. Mire a nuestro alrededor. Aquí vemos personas nacidas de nuevo, pero nacidas de nuevo, que continuamente se arrepienten, no para salvación, sino para santificación. Y que entienden la necesidad y la carga y lo difícil que es, y porque saben que es difícil, es que necesitan depender diariamente del Espíritu para poder amar, y cuando podemos amar a los de adentro, estamos preparados entonces para amar a los de afuera. Ahí está el evangelismo. Curioso, porque cuando, aquí, con esto voy terminando, porque cuando hablamos de evangelismo, usted, de un solo, ¡pum!, para afuera. Evangelismo es ir, predicar por todo el mundo, lanzar bibliazos, y ahí está, todo para afuera. No, evangelismo es empezar desde adentro. Evangelismo es empezar desde adentro y reforzarlo de adentro, para que cuando lo de adentro ya esté sólido, entonces sí estamos preparados para ir. Ahora, ¿le estoy prohibiendo yo acaso que comparte el evangelio a donde Dios le ha puesto? No estoy diciendo esto. Pero que ahora sí tengo una mayor conciencia de cómo usted puede evangelizar a los incrédulos que Dios ha puesto a su alrededor. Familia, amigos, etc. Y este es un gran reto para todos. Este es un reto. Entonces, ¿qué testimonio colectivo hay que trabajar? Unidad, amor. Quiero dar las últimas tres rapidito. Ayuda mutua. Número 3, ayuda mutua. Ese es un gran testimonio de evangelismo. Y una gran ventaja del evangelismo. Cuando usted en la iglesia se ayuda mutuamente, es parte de reforzar el testimonio. O sea, aparte de esta, y lo decía bien mi hermano, aparte de sí, a tomar café, tener un rato, ir a visitarte a algún lado, salir, ponernos de acuerdo, hablar de la vida, etcétera, etcétera. Sí, pero otra vez, quiero complementar un poco lo que dijo.
¿Cómo, cómo te preocupa el testimonio de tu hermano o de tu hermana? Porque el que tú salgas con esta persona o el que salgamos juntos, en algún punto tiene que llegar a profundizarse en el sentido, ok, ¿cómo está tu testimonio? ¿Qué áreas te están costando? O sea, no me interesa ser meca en tu vida para murmurar, sino porque me interesa que nos vayamos puliendo, me interesa que vayamos creciendo. ¿Por qué? Porque eso habla de la unidad, eso habla de amor. Efesios, hablando la verdad en amor, vamos a crecer en todos los aspectos. Pero si usted de entrada, que se supone que hay confianza, no quiere abrirse porque no quiere que estos aspectos la gente los conozca, hermano, entonces usted no está entendiendo el evangelio. Déjese ayudar, busque a quien ayudar. Porque sí, más allá de decir, la hermana Evelyn pone un ejemplo bien que puede pasar, que de hecho yo lo viví en su momento, que la gente me ayudaba y decía, ¿tenés para el pasaje? No, ya tengo, ya resuelvo, yo solo resuelvo. El orgullo hablando, no me dejaba ayudar. ¿Ya comiste, hermano? No, no, sí, estuvo ya. Ok, la tripa me andaba rugiendo, pero por orgullo no decía nada porque me daba pena. Y muchas veces, el 99% de las veces, la pena es el disfraz del orgullo. Hay casos, y han habido casos, por ejemplo, o se van a dar casos de personas que tienen amigos y los traen a la iglesia. Y ustedes son como el contacto uno ahí para que esta gente pueda venir. Entonces, eh, de manera individual pueden traernos a la iglesia, invítenos y cabal, lo que decía la hermana, a tratar de generar una integración orgánica, pero pasan a veces, ya he estado involucrado en situaciones donde hay personas nuevas, por ejemplo, y hay una salida improvisada después del culto y está el grupito de hermanos de nada que ver en común en la iglesia, pero está esta persona nueva y de repente todos empiezan a hablar de X tema y de repente la persona nueva se queda así. ¿Y quién me habla? ¿O quién le va a hablar? Entonces, ahora ahí yo tomé cierto ejemplo ahí en Honduras porque, por ejemplo, hay relaciones, por ejemplo, con gente nueva, gente incrédula, donde usted va a hacer el contacto inicial. Y no se tiene que retirar de esa responsabilidad porque hay hermanos a quienes Dios le ha dado ese don de ser el contacto inicial. Eh, y que eso no le prive de compartir el evangelio, pero eh, va a llegar un punto donde como testimonio grupal de GIB podemos compartir nuestro testimonio en ese sentido. Ahí sí, miren, ahí sí, eh, repito lo de la clase 2 que el testimonio para ese momento en pro del evangelismo sí, sí es un buen adorno, sí es un buen gancho. No es un sustituto del evangelismo, pero el testimonio de cómo Dios nos ha transformado sabiamente expuesto, usted está diciendo, Señor, Dios hizo conmigo esto, entonces Él es el del credo. Entonces, el testimonio corporativo que estamos dando eh, puede dar un mayor impacto de lo que solo uno podría hacer. Hay estrategias, hay maneras creativas, hay sabiduría para poder presentar incluso el testimonio de alguno de ustedes en labios de otro hermano. Y esa es una manera en la que el testimonio grupal refuerza la unidad, refuerza el amor. Pero si usted no conoce ni cómo se llama el hermano o la hermana, pues tiene mucho que reforzar en cuanto a amor y unidad. Entonces, eh, entonces ya esto, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y decir, hermanos, vamos a quitar la tala y así que con esto termino. Eh, Hay un pequeño paréntesis que yo quiero hacer para la siguiente clase y es eh, cómo la sana doctrina maneja la plantación de iglesias, qué tiene que ver eso con el evangelismo. Porque es necesario hablar, por ejemplo, he tenido pláticas con algunos amigos pastores de por qué, bueno, hay iglesias que no plantan iglesias o algo por el estilo, o por qué hay, de hecho, platicaba con un pastor del Taber, y por qué en tu iglesia, si hay 4 líderes, por qué cada uno no se va a poner una iglesia en una zona, que sería buena idea, o sea, ya él me dio su esquema de su denominación,
Pero otra vez, o sea, sí, o sea, tenemos nuestra, o sea, la Biblia sí da instrucciones de eso, porque también para eso, en pro del evangelismo, tiene una serie de pasos y contextos que entender y pasajes que reforzar para hacerlo bien. Yo no puedo cometer el error de porque el Señor me lo puso en el corazón, voy a ir a meter una iglesia ahí en Soyapango, gracia y verdad, Soyapango, y decir, vaya hermano, ¿quiénes se vienen conmigo? Porque aquí ya está lleno, aquí ya vamos a hacer 100 y ya no cabemos. ¿Quiénes vienen a Soya conmigo? El Señor nos va a usar. Yo allá voy a tener una misión en Soyapango, ¿quién me va a hacer barra? No es así, así no funciona este asunto. Pero hay muchas iglesias que lo trabajan así. Por eso es que físicamente estamos llenos de iglesias aquí en la casa, solo en la capital. Estamos llenos de iglesias, pero lastimosamente mal evangelizadas. Entonces, hermanos, ¿con qué concluyo? Medite muy bien en la manera en que internamente nosotros estamos trabajando nuestro evangelismo para poder hacer un evangelismo efectivo de acuerdo a la gran comisión. Hay mucho que digerir, hay mucho que digerir. Piense en los laodicenses, porque Dios nos libre, estemos lejos de ser como ellos. Entonces, hermanos, el evangelismo es un llamado y una responsabilidad que sí o sí Dios nos va a demandar en la eternidad cuando lleguemos delante de Él. Entonces, ya no podemos perder el tiempo. Es necesario que ya ahorita aquí adentro reforcemos para que afuera pueda verse esto y hacer realidad las palabras de Cristo, que Él esté orando para que seamos unos y como Él, el Padre y el Espíritu también son. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.